Dice la bendita palabra del Señor en el capítulo 1 de Oseas. Palabra de Jehová que vino a Oseas, gracias, hijo de Beri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaín, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-ruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-amí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Padre santo, amadísimo Dios, gracias, Señor, por el privilegio de abrir tu bendita palabra. Gracias porque vemos concretada tu promesa. Tú has iniciado, Señor, la obra en nosotros y la concluirás hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de tu palabra nos vas perfeccionando, Señor. Que todo nuestro ser, Padre, esté dispuesto, cautivo en torno a tu palabra. Espíritu, alma y cuerpo, Señor, cautivos en torno a arraigar tu palabra para ponerla por obra en nuestras vidas. Que tu Santo Espíritu sea guiándonos, enseñándonos, direccionándonos, y que el suscrito, Padre, solo sea un instrumento, un parlante por el cual tú transmites tu bendita palabra a tu iglesia, mi Señor. Oramos pues en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, Dios le dice a Oseas: tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Si ustedes leyeran esta porción de la Escritura, este versículo, en la traducción al lenguaje actual, encontrarían que dice: ve, cásate con una prostituta. En la Biblia de las Américas dice: toma para ti una mujer ramera y engendra hijos de prostitución. Entonces, lo primero que tenemos que decir, mis hermanos, es que esto no es una alegoría, ni tampoco es una parábola. Es decir, no es un género literario, no es que aquí esté escribiendo el profeta Oseas en ese género literario donde usa simbolismos para transmitir una enseñanza. No, es una historia real. Dios le da este mandamiento a su profeta Oseas. Y ustedes pueden imaginarse cómo estaría Oseas cuando Dios le dice: ve y tómate una mujer ramera, tómate una prostituta y ten con ellas hijos de fornicación, hijos de prostitución. Pues yo me imagino Oseas, pero ¿y esto, no? Si Dios es santo y Él dice: sé santo porque yo soy santo. ¿Por qué mi Señor me envía a tomar una mujer ramera? Y de hecho existe una prohibición para los sacerdotes en Levítico 21:17. Encontramos que está la prohibición en la palabra del Señor y dice: con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido,
porque el sacerdote es santo a su Dios. Mire que el mandamiento va para los sacerdotes, eran los intermediarios entre Dios y los hombres. En la ley, en el tiempo de la ley, en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Pero el profeta, ¿qué era? El profeta era el encargado de dar la palabra de Dios, de entregar un mensaje. Y si ese mensaje tenía que entregarlo con su propia vida, es decir, de forma vivencial, debía hacerlo. ¿Sí? A Jeremías Dios le dice, para entregar un simbolismo al pueblo, quédese soltero, no se case, para que este pueblo entienda cómo me siento en mi soledad, que yo también soy soltero por la ausencia de Judá, porque Judá había sido llevada cautiva. A Ezequiel Dios le dice, se va a morir su mujer, pero no la llore. ¿Sí? Para entregarle un mensaje al pueblo de que él también quedaría viudo, porque las dos tribus serían llevadas al exilio por la desobediencia de su pueblo. Entonces mi Señor habla a través de simbolismos, y aquí le está diciendo a Oseas, toma una mujer ramera. Y yo me imagino el profeta pensando y diciendo, venga, pero ¿será que yo me estoy volviendo loco? Dios es un Dios de santidad, ¿cómo me puede pedir algo así? Pero no era una alucinación, era lo que mi Señor le estaba, era el llamado real de Dios a tomar una mujer fornicaria. Y sí, era una orden inusual, era impactante, era desconcertante, porque además de eso le dice, además de tomarla, vas a tener hijos de fornicación. ¿Sí? Hijos que tienen que llevar el estigma de que lo señalen y digan, esos son los hijos de una prostituta. ¿Sí? Es lo que mi Señor le está diciendo a Oseas. Miren, ¿y Oseas qué hizo? Oseas obedeció sin cuestionar. Oseas, con todo lo que tenía que padecer, obedeció. Y para entender mejor, mis hermanos y amigos, el mensaje que el Señor nos trae hoy, nosotros debemos tener en cuenta el contexto en que se da esta profecía. Este es el primero de los profetas menores, y no quiere decir que es porque es menor, entonces que casi no es importancia. Es porque sus profecías eran más cortas. Si usted compara con Isaías, el libro de Isaías, pues es un libro bastante extenso. Oseas y los que sigue de ahí en adelante, Joel, son libros muy cortos, ¿sí? Amós, Ageo, Nahum, todos esos libros son muy cortos, por eso se denominan los profetas menores. Entonces, ¿cuál es el contexto? Miren, desde el versículo 1 lo podemos hablar del mismo. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías. Es decir, cuando Oseas entrega esta palabra, el reino está dividido. Noten ustedes que en el versículo 1 dice, nombra 4 reyes, Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Y dice que esos reyes estaban en Judá. Y nombra otro rey y dice que Jeroboam, el hijo de Joás, estaba en Israel. Entonces recordemos el contexto. El pueblo de Dios es dividido ¿por qué? Por la desobediencia. La desobediencia de Salomón, Dios le dice, no tomes mujeres extranjeras, ¿sí? Y él toma 1000 mujeres, 700 reinas y 300 concubinas. Hombre, no lo haga porque ellas van a desviar su corazón. No, el hombre hizo lo contrario. Y después de Salomón viene Roboam, y en manos de Roboam se divide el reino, porque Roboam no acepta el consejo de las personas de experiencia de los ancianos, sino que acepta el consejo de los jóvenes. Salomón tuvo que gravar al pueblo con muchos impuestos para la construcción del templo, y entonces cuando ya asume Roboam, tras la muerte de Salomón, entonces vienen y le dicen los ancianos, no, el pueblo dice, si nos baja los impuestos estamos con la casa de David, de lo contrario no. Entonces Roboam va y consulta, y los ancianos le dicen, sí, realmente es gravosa la carga, bájele los impuestos, que este pueblo será fiel a usted. Pero va y consulta con los jóvenes y le dice, ¿se están quejando?
dígale que usted le va a endurecer más los impuestos. Lo quieren ver, que a ver si usted es flojito, lo están midiendo, sí, en otras palabras. Entonces él dice, no, si ustedes dicen que mi padre les dio, yo les voy a dar más duro. Entonces dicen, ¿qué tenemos nosotros con David? Nada, y se divide el pueblo de Israel. 10 tribus se van para el norte y esas tribus son conocidas como Israel. O usted la encuentra en la palabra también que hablan de Efraín. ¿Por qué Efraín? Porque era la tribu más grande de las 10 que se fueron al norte. Y aquí en el sur queda Judá, ¿sí? Judá y Benjamín. ¿Pero por qué siempre nombran Judá? Porque era la tribu más grande. Ese es el contexto. Entonces aquí dice, esta palabra vino a Oseas cuando 4 reyes transcurrieron del norte, perdón, del sur, de Judá. Y estaba Jeroboam como rey en el norte. Y ustedes dicen, pero todos esos reyes durante esta palabra, acuérdense de algún detalle no pequeño. Esta profecía viene y no es una profecía hablada, es una profecía que se vive. Entonces, Oseas es profeta durante 45 años, del 750 a.C. al 710 a.C. Y obviamente todo el pueblo está viendo que Oseas, el profeta de Dios, el que trae la palabra de Dios, se ha casado con una mujer ramera, tomó una mujer ramera, una mujer fornicaria. Pero Dios está entregando un testimonio vivencial. Dios ya le había advertido al pueblo, mire, dejen de practicar la idolatría, porque el pueblo de norte, las 10 tribus, pusieron un becerro en Dan, otro en Betel, y ya no subían a Jerusalén. Ya iban allí a brindar adoración a Baal, a Asterot, a otros dioses. Ese era el contexto, imagínense. Este pueblo que fue sacado de Egipto con mano poderosa de la esclavitud de Egipto, este pueblo que vio abrirse el mar, este pueblo que vio cómo Dios le entregaba las tablas a Moisés, escritas con el dedo de Dios, la ley, que vio cómo Dios los llevó por el desierto 40 años, vio este pueblo cómo se cayeron las murallas de Jericó porque mi Señor entregó toda esta tierra a ellos, la tierra de Canaán, y ahora están adorando figuras de yeso y de madera. Y era un tiempo donde había mucha prosperidad material y hubo gran comercio y les estaba yendo muy bien. Y eso nos enseña, hermanitos, que cuando la canoa está alta, nos olvidamos de Dios. Y fue lo que le pasó a este pueblo. Fue mucha prosperidad material, pero moralmente hubo un decaimiento total. Espiritualmente este pueblo descendió, como dice la palabra, totalmente, se olvidaron de Dios y empezaron a practicar la idolatría. Y Dios ya le había enviado a Isaías y les había enviado a Miqueas diciéndole, arrepiéntanse, porque si no se arrepienten se van a ir al exilio. Es decir, los van a tomar a ustedes por esclavos y los van a llevar prisioneros. Y ellos hicieron caso omiso. Por aquí entraba y por aquí salía. Como cuando a usted, amigo, le dicen, arrepiéntase, que usted algún día tiene que comparecer ante Dios. Y el único que lo puede reconciliar a usted con Dios es Cristo. Acéptele a Él como Señor y Salvador. Y usted, y cree que está haciendo las cosas muy bien. Y como me está yendo bien. Y asocian, en el mundo asocian, que si usted está bien económicamente, entonces usted tiene bendición espiritual. Y resulta que el mundo, a quien le interesa el Dios Mamón, ese está bajo el maligno. ¿Sí? Entonces, usted no puede hacer esa conexión. No tiene coherencia. Entonces, ese era el contexto. Un pueblo que como prosperó mucho se olvidó de Dios. Y ya les envió profetas que les hablaron a viva voz y no entendieron. Entonces, esos 45 años este pueblo va a ver la vida de Oseas, que se casa con una mujer ramera y fornicaria y que ella es infiel y a pesar de eso él la ama y tiene hijos con ella. Y ella vuelve y cae en fornicación y él la ama y le dice, y va y la recupera y sigue amándola y siempre le ofrece su perdón, porque en la vida de Oseas Dios quiere darle un testimonio vivo a su pueblo para que se arrepientan, porque Dios no quiere que vayan al exilio.
en su infinita misericordia, coge a Oseas y le dice: Oseas, usted, estando Oseas como profeta, el pueblo fue llevado cautivo, porque vieron el mensaje que Dios entregó a través de la vida de Oseas y no hicieron caso. Entonces, ese es el contexto. Y dice, mire, el versículo 2, que el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. ¿Sí? La tierra fornica apartándose de Jehová. Entonces, un tiempo en que los ricos explotaban a los pobres, en que la justicia no funcionaba, ¿sí? En que los mismos sacerdotes presidían el culto y después los veían rindiendo adoración y practicando la prostitución, porque creían que por medio de la prostitución ellos adoraban a otros dioses, incluso ofrecían a sus hijos al fuego. Y eran los supuestos sacerdotes del pueblo, los intermediarios. Esa era la situación de este pueblo. Entonces, Amós con su vida fue enviado ¿a qué? A dar ese testimonio vivo, a entregar ese mensaje en forma vivencial, a través de su vida marital, a través de su vida matrimonial. Y dice que Dios le ordena casarse con Gomer. Pero mire, fue pues, versículo 3, y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Entonces, ¿tomó a quién? Oseas va y pide la mano de Gomer y se casa con ella. Imagínense ustedes cómo sería la situación de Gomer, ¿sí? Una mujer fornicaria, una mujer prostituta. Dicen que es la profesión más antigua que existe. Pero siempre, ¿cuál es la característica de una mujer prostituta? Nadie la respeta, nadie la valora, nadie. La tienen en poco. Todo el mundo se avergüenza de ella. Esa es la situación de una mujer. ¿Y cómo llegó a esa vida? Tampoco la palabra nos dice. Si la pobreza la llevó a eso, si fue vendida cuando niña, si fue abusada, no nos dice. Pero nos dice que Oseas la tomó. Y Gomer tal vez había perdido la esperanza de tener una vida normal. Pero miren ustedes, aquí encontramos algo del carácter de Dios. Dios no le dice: toma una mujer de bien, una mujer de familia, toma una mujer que sea ejemplo, toma una mujer que tenga mucha dignidad, toma una mujer que no tenga reproche alguno, que sea un dechado de perfección. No, porque donde los hombres ven que hay inmundicia, que no hay oportunidad, que no hay esperanza, mi Señor ve a alguien que Él puede transformar. Mi Señor ve a alguien que Él puede rescatar para que sea útil en sus manos. ¿Sí? Esa es la diferencia. El hombre no ve nada bueno. El hombre ve una mujer perdida, pero Dios ve a alguien que puede ser rescatada y que puede ser transformada. Nadie tal vez hubiese, no, pues la mujer del profeta, ¿cómo? Y el nombre Gomer significa conclusión. Y dicen los estudiosos, mire, Gomer es conclusión porque Dios les estaba diciendo: miren a Gomer, pueblo, Israel, mire a Gomer. Así es como tú te ves ante mis ojos. Porque ustedes se olvidaron del único Dios verdadero y se prostituyeron tras dioses ajenos. Así es como Dios te está viendo. Era lo que con su vida Oseas le estaba diciendo a este pueblo. ¿Sí? Así es como ustedes se ven. Ahora,
vamos a ponernos un poco a sentir empatía por Oseas y a ponernos en los zapatos de Oseas, para ver el coraje de Oseas, porque ustedes se imaginan ese matrimonio. Yo me imagino que se habló mucho tiempo de ese matrimonio y todo el mundo criticando a Oseas. Tuvo que haber sido un escándalo tremendo porque era el profeta de Dios, casándose con una mujer fornicaria y de pronto diciendo: no, el profeta se volvió loco, mire, se va a casar con una mujer de la calle. ¿Cómo podemos confiar ya en ese profeta? Y tal vez perdiendo el amigos y sufriendo el rechazo de su familia, y en los círculos religiosos ya no lo recibían, y poniendo en tela de juicio si verdaderamente tenía un ministerio con Dios o no. Sí, ¿será que Dios le dijo eso o será que él se enamoró y son excusas de él? Y entonces ya tenía ese deseo de tomar una mujer, o será que la visitó antes, o toda esa murmuración que sale de una mente reprobada, de una naturaleza caída como la que nosotros teníamos, con la que venimos, porque cuando creemos en mi Señor nos es dada una naturaleza nueva. Pero mire, todo eso lo sufrió Oseas: las miradas de desaprobación, el repudio de la comunidad, de su familia. Sin embargo, él lo llenaba el saberse en la voluntad de mi Señor, en saberse que estaba obedeciendo a Dios. Y aquí yo les invito a reflexionar lo siguiente: mire, ¿cuántas veces dejamos de hacer lo correcto por miedo a lo que piensan los demás? ¿Sí? ¿Cuántas veces? Ay, mira, y todo ahora es iglesia, se volvió fanático. Y qué pena con la Biblia aquí debajo del brazo. Ay, mira al hermanito y se van a burlar de mí. Mira la aleluya, y ¿qué van a decir mis amigas? Que ahora me lavaron el cerebro, me volví fanática. ¿Sí? ¿Cuántas veces dejamos de hacer lo correcto por lo que piensan las demás? ¿Cuántas veces nos conformamos con lo que es socialmente aceptable en lugar de seguir lo que Dios nos pide? ¿Cuántas veces? Es que si tomo esta decisión soy más popular, me van a aceptarme, pero si yo salgo con que Dios y hablo de Dios, no, eso como que no es muy popular, no voy a tener mucha aceptación. A Oseas le interesaba muy poco eso le interesó muy poco, que su familia lo rechazara, que la comunidad lo mirara mal, que sufriera el desprecio. No, él sabía que estaba en la voluntad de Dios y eso lo llenaba de fuerzas. Y entonces, siempre hablando de estas cosas, viene a mi mente Gálatas 1:10, que dice: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? El apóstol Pablo escribiendo. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. ¿Sí? Ahora retomemos entonces a Gomer, la situación de Gomer. Sale de la calle y ahora vive en casa de un profeta. En la calle era tratada como un objeto, pero ahora es la esposa del profeta. Antes todo el mundo la rechazaba, pero ahora hace parte de una comunidad religiosa donde ella es la esposa del profeta. Y obviamente me imagino que la adaptación por parte de ella no debió haber sido fácil. ¿Sí? Entonces, no perdamos de vista que este matrimonio es un mensaje vivo que Dios entrega a su pueblo. Mire, Dios le estaba diciendo al pueblo a través de este matrimonio: así es como los amo, aun cuando ustedes me traicionan, sigo siendo fiel. Aunque este pueblo es como Gomer y pueden evidenciarse en Gomer, que él la saca de las calles, le da una familia, le da unos hijos y después vuelve con sus amantes. Aunque este pueblo es así y son adúlteros y son fornicarios porque van tras otros ídolos, yo sigo siendo fiel. Mi Señor les estaba diciendo eso a través de la vida de Oseas. Así como Oseas continúa amando a Gomer a pesar de su infidelidad, así yo les continúo amando a ustedes. Y uno puede decir: no, pero eso hace mucho tiempo, ese mensaje, imagínense, 710 años antes de Cristo,
y llevamos 2024, o sea, 2724. ¿Qué tiene ese mensaje conmigo? Pero la iglesia es la esposa de Cristo. Y mi Señor nos rescató. Y usted y yo tenemos que evaluar, ¿será que somos como Gomer? ¿Y será que tengo ídolos? No me voy a arrodillar ante un yeso o un pedazo de madera, pero ¿será que mi trabajo, será que el internet, será que el gimnasio, será que las redes sociales, será que a eso que yo le dedico más tiempo y que ocupa la prioridad de Dios no es mi ídolo y yo no soy un fornicario, un adúltero, ¿sí? Y entonces ese espacio que debería ocupar Dios, yo dándole la prioridad y se lo doy a otro. Entonces miren lo actual del mensaje. Ahora vienen los hijos, versículo 3. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y Dios le da nombres especiales a los hijos. Y le dice en el versículo 4, ponle por nombre Jezreel, que significa Dios dispersa. Entonces, a través del nombre de este niño, Dios les estaba diciendo, si ustedes no se arrepienten, si ustedes no se vuelven del mal camino, yo los voy a dispersar. Voy a permitir que los alcancen las consecuencias de su pecado y van a ser dispersos por todas las naciones. ¿Sí? Y cada que Oseas llamaba a ese niño Jezreel, entonces el pueblo estaba escuchando que si no se arrepentían iban a ser dispersados. Como decía la profecía de Zacarías 10:9, bien los esparciré entre los pueblos, aún lejanos países se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán. Ahora, versículo 6, viene el segundo hijo, concibió otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-ruama, significa no amada, no compadecida, ¿sí? Y Dios le estaba diciendo, porque no me compadeceré y voy a permitir que las consecuencias de su pecado los alcancen si ustedes no se arrepienten. Entonces, cada que Oseas llamaba, Lo-ruama, entonces el pueblo escuchaba la palabra del Señor que decía, si sigue por su mal camino, si sigue en pecado, no me voy a compadecer. Y dice el versículo 8, después de haber destetado a Lo-ruama, concibió y dio a luz un hijo. Versículo 9, y dijo Dios, ponle por nombre Lo-amí, no pueblo mío, porque vosotros no sois mi pueblo y yo no seré su Dios. Si ustedes, como ustedes no se comportan como mi pueblo, yo no me tengo por qué comportar como su Dios. Entonces, cada que escuchaban Lo-amí, entonces estaban escuchando que Dios los desechó. Sus acciones no dicen que yo sea su Dios. Su comportamiento no dicen que yo sea su Dios. Ustedes no son pueblo mío. Entonces, durante todos esos años de vida con sus 3 hijos, este pueblo podía ver en la vida de Oseas como a pesar de que su esposa era infiel, él la amaba y estaba dispuesto siempre a perdonarla. Y cada que llamaba a sus hijos le estaba diciendo, ¿sí? Jezreel. Entonces, ¿qué les decía? Van a ser dispersados si no se arrepienten. Van a ser dispersados. No me voy a compadecer si no se arrepienten. Y no los voy a tener por pueblo si no se arrepienten. Y ellos seguían en su pecado. Mire, como nuestro Señor dice y prácticamente ruega a aquel que no ha tenido un encuentro personal con Cristo. Es lo mismo, estamos en la dispensación de la gracia y va a llegar un momento en que mi Señor viene por su iglesia y no vas a tener oportunidad. O llega la muerte, porque ¿quién puede asegurar que va a almorzar hoy? Que siquiera termina de escuchar esta palabra, nadie. Y mi Señor dice que Él no retarda su promesa, dice en 2 de Pedro 3:9, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, esperando ¿qué? Que todos procedan al arrepentimiento. Esperando que usted que nos visita hoy y que no ha tomado la decisión por Cristo, se vea allí identificado, que Él murió por usted, por sus pecados.
Era la misma situación, mire, y Dios le advertía a este pueblo a través de la vida del profeta y de sus hijos. Ahora, la Biblia nos da a entender, miren esto, que 2 de los hijos de Oseas no eran de él, eran producto de las infidelidades de su mujer. ¿Sí? Dice la palabra, si nosotros miremos el nacimiento del primer hijo. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió, ¿y qué dice? Le dio. ¿Sí ven ustedes el artículo le? Le dio un hijo. Ahora miremos el segundo. Versículo 6. Concibió ella otra vez y dio. Ya no le dio, ya ella dio. ¿Sí? Mire que no está acompañada la partícula, el artículo le, que es lo que diría que el niño es de Oseas. El primero sí se le dio. El segundo, ella lo dio a luz un hijo. Y el tercero, después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz otro hijo. Entonces, Oseas no solo perdonaba a su esposa, no solo amaba a su esposa, sino que amaba, educaba y sustentaba unos hijos que no eran suyos, mostrando el amor de nuestro Señor, porque nosotros los gentiles no éramos hijos suyos, y Él dio a su Hijo aún por nosotros. Con toda esta profecía, mi Señor estaba mostrando su inmenso amor por la raza humana, por todo individuo de la raza humana. Oseas vivía en carne propia lo que significaba amar incondicionalmente a una esposa. Ahora, ¿cuán infieles somos nosotros como iglesia? Cada uno piense, ¿con qué frecuencia pecamos? ¿Con qué frecuencia preferimos hacer otras cosas antes que dedicarle el tiempo a mi Señor, adorarle a Él y dedicar mi vida para su gloria? ¿Sí? ¿Con qué frecuencia? Cada uno allí. Pero a través del profeta, mi Señor está enseñando que su amor es incondicional, que su amor no se rinde, que su amor es de perseverancia, llamando a todo aquel que no ha creído en mi Señor Jesucristo, que siempre está dispuesto a perdonar, que siempre está con los brazos abiertos. Y dice, el que a mí viene yo no le echo fuera, y es un ruego para que usted se arrepienta y venga a Él. Entonces, esos 45 años, Oseas ejerció ese ministerio de esa forma. Y yo veo ese ruego, los amigos que nos acompañan hoy, en Ezequiel 33:11. Mire mi Señor lo que dice, diles. ¿A quién le está diciendo diles? A todo el creyente. Todos nosotros tenemos que ir a decirles. ¿Diles qué? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué queréis morir? Ahora, vamos a ver la traición de Gomer, que es una parte muy triste de la historia. Después de que el profeta toma a Gomer, la recupera de la calle, le da una familia, le da unos hijos, la sustenta, la ama, la cuida, le da una posición, la introduce en una comunidad, le presenta a nuestro Señor. Entonces ella es infiel. Después de que ella era objeto de maltrato, él la trata como vaso frágil, está con ella, le da una familia y ella es infiel. ¿Cuánto dolor pudo haber sentido Oseas? ¿Cuánto dolor podía haberle causado Oseas la murmuración de la gente? Mira, tomó una prostituta y creyó que la iba a cambiar. Y se olvidó que prostituta un día, prostituta toda la vida. Murmuración de ese tipo. Y nosotros, hermanitos, el Señor nos rescató. ¿No será que usted vive con un pie en la iglesia y el otro en el mundo? ¿No será que usted vive mirando el retrovisor del mundo y acordándose cómo vivía el pasado y deseando volver al pasado, como Gomer? Ay, me acuerdo. ¿Sí? ¿No será que practicamos ese tipo de cosas? ¿Tenemos la mano en el arado y estamos mirando hacia atrás?
Eso era lo que estaba haciendo Gomer. Entonces ella le estaba diciendo a Oseas, yo prefiero la antigua vida. Y es lo que muchos, infortunadamente, hermanito, vivimos una vida cristiana como si prefiriéramos la antigua vida. Como que no tenemos conciencia de dónde el Señor nos rescató. ¿Sí? Entonces, es muy actual. ¿Cuánto dolor debió sentir? Yo me imagino las punzadas en su corazón cuando él escuchaba un comentario. Se iba a Gomer y él no sabía si iba a regresar. Y el dolor de sus hijos viendo salir a Gomer a su antigua vida. Dice Oseas 2:5, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Mire, Gomer no solo engañaba a Oseas, sino que usaba las cosas que Oseas le daba para darle a sus amantes. ¿Sí? Versículo 8 de Oseas 2. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, yo le daba el vino, le daba el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Y nosotros podemos estar ahí sorprendidos y, uy, pero qué fuerte. Y mi Señor nos da a nosotros todo. La palabra dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te ufanas? Y Dios nos da todo a usted y a mí. Y usted puede estar destinando esos recursos, esa salud, esa vida que Dios le da al pecado. ¿Sí? No somos diferentes, hermanitos. Todo nos lo da Dios. Usted hoy se levantó y tiene vida porque Él nos dio vida, le plació, renovó su misericordia, nos dio salud, nos da trabajo, le da su sustento. Todo te ha sido dado, dice 1 Corintios 4, ¿qué tienes que no hayas recibido? Pero no le damos la prioridad a Él, no. Y utilizamos esos recursos para correr al pecado, para utilizarlos de cualquier otra forma, menos para glorificar a mi Señor. ¿Sí? Y es lo que ocurría en este caso con Gomer. Mire, y estos días nuestro hermanito Santa Cruz acudía a este texto. Siempre este texto me pone a pensar, a reflexionar. Lo que pasaba, lo que dice el profeta Elías a este pueblo que estaba claudicando entre dos sentires. ¿Será que sigo a Dios o será que no lo sigo? Y dice en 1 Reyes 18:21, deja de claudicar entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle. Porque recuerden esto, mi Señor a los tibios los vomita de su boca. Esos que es que para estar bien con mi conciencia, entonces yo voy el domingo. No, la adoración es vivencial, es con su vida. Y la adoración es, dijo el hermanito ahora, 24/7. Las 24 horas, los 7 días a la semana. Hermanito, yo puedo aquí cerrar los ojos, levantar mis manos, cantar hermoso. Si sale de aquí, deja la Biblia allá, no la vuelve a tocar. Y vive como vive el mundo, no hay diferencia. La adoración es en todo momento. La mejor adoración es una vida dedicada a Dios. Si usted cierra los ojos, si usted siente y vas a vivir como todo, no estás haciendo nada. No se engañe usted mismo, que mi Señor conoce el corazón. Por eso, vamos a adorar al Señor, vamos a la iglesia a adorar al Señor. Sí, aquí venimos a adorarle a Él. Pero ¿no será mejor cuando usted dice, voy a seguir adorando al Señor porque toda la semana le he adorado con mi vida, le he adorado en mi trabajo, la hermanita le ha adorado en la cocina, con la crianza de los hijos, le ha adorado en todo momento? Y voy el domingo a seguir adorando a mi Señor. ¿Sí? Eso es. No es, la vida cristiana no es el domingo de 9:45 a 12:30, hermanitos. Es una vida que impacta al mundo porque somos sal y porque somos luz. Es una vida que invita a los demás
a conocer a Cristo, porque me impacta usted cómo lleva la vida, cómo vive. Eso no proviene de usted, usted tiene que tener a Dios con usted. ¿Sí? Entonces, nuestro Señor hace ese paralelo. Como Gomer era infiel a Oseas, asimismo el pueblo era infiel a Dios. Y ya nosotros como iglesia, pues, nosotros mismos hacemos el paralelo. El pueblo se prostituía tras falsos dioses con la facilidad con que Gomer se acordaba de sus amantes y le era infiel a Oseas. Ahora, Gomer cae tan profundo en su vida de prostitución que fue vendida como esclava. Miren ustedes el capítulo 3. Terminó, después de dejar a su esposo y sus hijos, tocó fondo y entonces fue vendida como esclava. Capítulo 3:1, y mi Señor le dice a Oseas: me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, y aunque adultera, como el amor de Jehová para que los hijos de Israel, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Tiene que pagar un rescate. ¿Sí? Mire. Aquí vemos a Oseas que va tras su esposa para buscarla. La encuentra en el mercado de esclavos y tiene que pagar un rescate. Y dice que pagó 15 ciclos de plata. Cada ciclo de plata eran como 11 gramitos, o sea que dio 165 gramos por homer. Eso habla de lo devaluada que estaba, de lo bajo que había caído producto del pecado. Y 1 homer de harina. Oseas hubiera dado hasta su vida por su esposa. Él no le interesaba el precio. Él le dice y inmediatamente paga. Porque Oseas está representando a mi Señor, un Dios de oportunidades. Un Dios que nos ama incondicionalmente, un Dios que siempre nos perdona, un Dios que está esperando que usted levante su cabeza y se vea representado en Cristo, que usted pida perdón, que confiese su pecado y que se vea allí representado en esa cruz y que interiorice y que el Espíritu Santo lo convenza: murió por mí, por mis pecados los llevó Él a la cruz. Yo, mis pecados, mi actuar le costaron la vida a mi Señor Jesucristo. Está esperando eso, que usted levante la cabeza para perdonarlo, porque Él es amplio en perdonar. Él siempre está dispuesto a reconstruir la relación con usted, siempre quiere comunión con nosotros. Nosotros somos los que nos aislamos. Esto es todos los días, hermanitos. Si yo dejo 2 días de leer la palabra, la comunión con mi Señor no es la misma. Si yo dejo de orar un día, la comunión con mi Señor no es la misma. Todos los días, ¿qué estoy alimentando más? ¿La carne o el espíritu? No erréis, Dios no puede ser burlado, ¿sí? Si siembras para la carne, de la carne vas a cosechar corrupción. Si siembras para el espíritu, del espíritu vas a cosechar vida eterna. Y es muy fácil identificarlo. Si su esposa le habla y usted de una vez salta, usted está alimentando más la carne, ¿sí? Si usted va en la vía y se le atravesó a alguien y usted de una vez y salió a decirle algo por la ventana o le gritó, es la carne la que está alimentando, ¿sí? Si usted puede pasarle lo que le pase, pero usted está tranquilo: Señor, gracias por ocurrió esta situación. Tú estás en control. ¿Y cuál será su propósito, Padre Santo? Mire cómo la mente inmediatamente toma ¿qué? Lo espiritual. No saltó la carne. Porque usted está caminando en el Espíritu, de la mano de su Santo Espíritu. Es que la vida cristiana, hermanitos, es todos los días, y todos los días arrepentimiento y fe. Entonces, imagínense ustedes Oseas yendo al mercado de esclavos en busca de su esposa infiel y pagando. Y esto, hermanitos, es una imagen exacta de lo que hizo mi Señor Jesucristo por nosotros. Él
lo recordábamos ahora en la cena, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Vino en una condición de hombre y vino a pagar el precio para sacarnos del mercado de esclavos, y pagó el precio por nosotros, y no fueron 15 ciclos de plata, fue su sangre derramada en la cruz. Su sangre le costamos, eso le costamos, tuvo que dar la vida, porque la paga del pecado es muerte, y él dijo: heme aquí, el hacer tu voluntad a mí me agrada, mi Señor, yo muero por ellos, y murió por usted y murió por mí, y por toda la humanidad, y el ofrecimiento está ahí. Para los amigos que nos visitan, ahí está el ofrecimiento, ya no hay más paga por el pecado, él ya murió. Sí, y dice Primera de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, él es ¿qué? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero no puedes echar eso en saco roto, porque la bendita palabra también dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, ¿qué? Que mueran una sola vez. ¿Y después qué viene después de la muerte? Y después de esto el juicio. ¿Cuál juicio? El juicio de su alma. Y estamos estudiando en Daniel, la profecía de Daniel. Y en Mateo 25, mire lo que encontramos. Mateo 25:31. Porque va a llegar el día en que mi Señor venga a juzgar. ¿Y qué dice Mateo 25:31? Nos permite una visión de ese día cuando mi Señor venga a juzgar. Y dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas de su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mire, ¿y usted dónde va a estar? ¿Usted es una oveja o usted es un cabrito? ¿Sí? ¿Y qué distingue a la oveja? Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz. Ellos me conocen y ¿qué hacen? Me siguen. Y yo les doy vida eterna. ¿A quién? A las ovejas. ¿Y por qué se distinguen las ovejas? Porque oyen mi voz. Y no solo oyen, sino que ¿qué? Se ponen en movimiento, me siguen. Si usted no está haciendo eso, pues contéstese usted ahí: soy un cabrito. ¿Y qué es lo que me va a decir el Señor cuando venga? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Y cuándo puede ser eso? Cualquier momento viene mi Señor por su iglesia. Estamos esperando. Viene por su iglesia y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros seremos arrebatados con Él en las nubes. Y se acaba, se cierra, como se le acabó a este pueblo la oportunidad, y Dios les permitió esparcirlos por todas las naciones. Hasta el día de hoy todos los judíos están esparcidos por todas las naciones del mundo, porque el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de mi Señor se cumple de manera cabal. Por eso, ¿usted qué está esperando para decirle: mi Señor, soy un pecador, confieso mi pecado, perdóname? Mire, yo reconozco que este pecado le costó la vida a mi Señor Jesucristo. Yo lo reconozco a Él como Señor y Salvador. Quiero vivir para Él. Estas manos, estas piernas, este cuerpo ya no va a correr a pecar. Ahora quiero servirte, aquí está. Mis cuerpos, mi mano, mis piernas para servirte, para adorarte, para que yo sea para tu gloria, porque para gloria tuya me has formado, me creaste, me hiciste. Que el Espíritu Santo sea convenciendo a nuestros amigos de esta verdad. Padre Santo, amadísimo Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Clamamos a ti, mi Señor, porque tu Santo Espíritu convenza de pecado, justicia y juicio, mi Señor. Salva, mi Señor, porque la salvación es tuya. Nosotros, Padre Celestial, simplemente regamos la semilla de tu bendita palabra
con la certeza de que la fe viene por el oír tu bendita palabra, Señor. Salva, Padre, porque sabemos que tú no quieres la muerte del impío, Señor. Por eso ruegas y dice: volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué queréis morir? Tienes los brazos abiertos, Señor, y dices: el que a mí viene no le echo fuera. Y nos enseñas en tu palabra que solo hay un Dios, Señor, tú, el gran creador de todo cuanto existe. Y solo hay un mediador entre tú y los hombres, mi Señor, Jesucristo hombre. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, Padre. Convence a nuestros invitados, a nuestros amigos, a nuestros hijos, a nuestros familiares, Señor, de esta verdad, para que tengan vida eterna. Porque de tal manera, mi Señor, has amado a la humanidad, a todo el mundo, que has dado a tu único Hijo, con el propósito de que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Padre, salva, mi Señor, porque la salvación es tuya. Que tu Santo Espíritu sea convenciendo, Señor, en esta mañana de la necesidad de arrepentirse y recibir a mi Señor Jesucristo como Señor de sus vidas y como Salvador personal. Oramos, Padre, quedando en tus manos. Oro a ti, Señor, para que seas tú llevando a mis hermanos y a nuestros amigos con bien de regreso a su casa. Oramos pues en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén.